Vamos a estar en el libro de los jueces principalmente y hemos estado hablando cómo ver el contexto de la palabra, ver cómo aplica nuestra vida. Entonces primero vamos a ver cómo está compuesto el libro de los jueces. El libro de los jueces no se sabe verdaderamente quién lo escribió. Se piensa que fue el profeta Samuel, quien ayudó a ordenar y juntar los libros sobre los jueces, y que el libro fue editado por los profetas Natán y Gad, y ellos lo editaron durante el reino de David. Y el libro de los jueces, si lo miran, se divide en 3 partes, y capítulo 1 a capítulo 3 es una introducción, y después el cuerpo principal del texto viene siendo del capítulo 3 al capítulo 16, y ahí es donde menciona a muchos de los jueces. Y la última parte es una conclusión del capítulo 17 al 21. Y es más complejo porque la introducción se divide en 2, tiene 2 historias ahí diferentes y también la conclusión. Entonces, cuando estudien ese libro, acuérdense y miren que van a tener 2 diferentes introducciones y 2 conclusiones diferentes con 2 diferentes historias separadas. Y el libro pues está compuesto, pues tiene 21 capítulos, y también tiene una serie, es más como una serie de narraciones. Cuando leen el libro es como episodios, y ven que mencionan a un juez y luego lo que pasó, y luego se va a otro juez y así. Y si vemos también hay un ciclo de lemas que se repite ahí en el libro de los jueces cuando lo estamos estudiando. Entonces voy a hablar sobre el ciclo y lo que es. Entonces la primera parte, cuando estamos leyendo y estudiando el libro de los jueces, es que el primer ciclo de los lemas que miramos es que la fidelidad del pueblo, que Dios da poder a los jueces o caudillos y hay paz durante ese tiempo. Ellos vienen y rescatan al pueblo de Israel. Dios los pone para dirigir al pueblo y para rescatar a su pueblo. Y luego en la segunda parte del ciclo viene siendo infidelidad del pueblo. Si están tomando notas pueden poner eso. Número 1, fidelidad del pueblo, que viene siendo, como digo, bajo el caudildaje de los jueces. Y el segundo viene siendo infidelidad del pueblo, que cuando muere el juez, lo que pasa es que el pueblo de Israel empieza a adorar a los dioses paganos en la tierra prometida, y hacen mal delante de los ojos del Señor. Y ahí dice, como en Jueces capítulo 4 habla que se apartan del Señor y adoran a otros dioses, y como dice en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios celoso y que el mandamiento dice no tienes que adorar a otros dioses sino a mí, ¿sí? Entonces cometen adulterio o idolatría, idolatría. Y después de eso, la tercera parte del ciclo es el enojo de Dios, que ve a su pueblo adorando a otros dioses paganos y la infidelidad de Israel, que provoca la ira del Señor y las entrega a las manos de sus enemigos, ¿sí? Porque durante ese tiempo, cuando Dios le dijo a Josué y a Moisés y a Josué que conquistaran la tierra prometida, fueron y conquistaron, pero también parcialmente no conquistaron o no derrotaron a todos los paganos que adoraban a otros dioses. Entonces esas culturas influenciaban a los israelitas, y por eso había esa infidelidad, que se iban y adoraban a esos dioses durante ese tiempo. Entonces Dios los entregaba a esos enemigos, que significaba guerra, opresión. Y la parte 4 del ciclo viene siendo que el pueblo de Israel se arrepiente. La parte 4 viene siendo que el pueblo de Israel se arrepiente, ¿sí? Que están sometidos a la opresión de sus vecinos
y los israelitas lamentan y aclaman a Dios y Dios responde y manda a un juez que los rescate y que restaure al pueblo. Y a través del libro ven que hay temporadas de paz. La mayoría, a través entre los jueces, hay como un promedio de 20 años de paz, por lo menos, entre cada juez, y cada vez que se muere el juez, empieza el ciclo otra vez. Y también en el libro, cuando estamos estudiando el libro de los jueces, ahí nos podemos ver que en el cuerpo principal hay 14 jueces. Ahí esa lista que tienen ustedes son los nombres de los jueces y también los pasajes donde ustedes pueden encontrar la historia de ellos. Solamente en el libro de los jueces se mencionan 12, pero si ven en la lista está Abimelech y Samuel. Y viene eso porque a veces con Abimelech es el hijo de Gedeón y dicen unos que como él causó guerra civil y todo eso, que no fue un juez ideal, entonces a veces lo quitan o no lo cuentan. Y Samuel, pues él fue el último profeta y juez de Israel y por eso mencionan a Samuel, ¿sí? Y como les digo, pueden ver la historia de los jueces, empieza desde el capítulo 3, versículo 7 hasta capítulo 16 al 31. Acuérdense que en la Biblia los capítulos a veces fue escrito más como cartas, ¿no? Y cuando en los tiempos medievales, cuando organizaron la Biblia, lo dividieron en capítulos, pero no significa que termina y empieza ahí. Entonces, por eso unos versículos empiezan, como digo, en el capítulo 3, versículo 7, y empieza ahí y terminan en otros capítulos. Y es bueno saber eso porque a veces cuando leemos capítulos decimos, oh, pues ya se acabó el lema de eso, pero no, a veces continúa hasta el siguiente capítulo. Y cuando miramos el cuerpo principal de los jueces, el libro de los jueces, pues ahí menciona a esos jueces y a veces, si se dan cuenta, mencionan solamente a veces unos versículos a un juez y luego le dedican capítulos a otros jueces. Entonces se divide entre 6 jueces mayores y menores. Y donde vamos a ver ahorita es la historia de Gedeón, que fue uno de los jueces. Y vamos a ver capítulo 2, versículo 16. Y vamos a ver aquí que... todavía no, pero ok. Vamos a Jueces capítulo 2, versículo 16. Y vamos a ver, antes de Gedeón, vamos a ver lo que Dios hizo o la razón que puso a jueces. Dice ahí en Jueces capítulo 2, versículo 16, dice, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los liberaron del poder de sus invasores. Aquí está a propósito por qué Dios puso a jueces, ¿sí? Caudillo significa líder político o militar encargado de un grupo de personas, y Dios puso a caudillos como jueces para que rescataran al pueblo de la opresión, ¿sí? Yo creo como el caudillo en Latinoamérica es algo que nos podemos relacionar. Yo lo tuve que buscar porque no sabía que era caudillo, pero es algo popular que pasa en el sentido de que un líder político o militar. Pero en el tiempo de los jueces, Dios les daba la directiva a los jueces para que fueran los representantes de Dios en la tierra. Sí, y ahora vamos a ir a Gedeón, al libro de los jueces, capítulo 6. Versículo 11. Y la historia de Gedeón empieza en el capítulo 6 y va hasta el capítulo 8, versículo 32. No vamos a leer todo eso hoy, pero vamos a ver, me voy a enfocar más en el comienzo de la historia, el llamado de Gedeón, y luego vamos a hacer un resumen sobre
lo que pasó en la vida de Gedeón y luego vamos a ver cómo eso aplica a nuestra vida. Porque se acuerdan que hemos estado hablando que la Biblia tenemos que ver el contexto y también el mensaje para esas personas, y también podemos ver cómo aplica a nuestra vida, y no todo va a aplicar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Gedeón? Es una historia popular. ¿Levanten la mano? ¿Okay? Sí. Pues como les digo, Gedeón fue uno de los jueces, y ahí está en parte de la lista, me parece que es el número 3 o 4 en la lista que les di. Y vamos a ver lo que pasa. Y como lo nombré, fue hombre inseguro, pero seguro con Dios. ¿Sí? Y como les había mencionado antes, que el ciclo, ¿no?, del pueblo de Israel, murió un juez y luego empezaron a adorar a otros dioses, principalmente a Baal y a Asera, la diosa, y después Dios los castigó, mandó a otros pueblos para conquistarlos, y aquí es donde estamos. Esta vez fueron los madianitas, que era un grupo de personas que vivían al lado de Israel, y lo que hacían ellos, venían y destruían las cosechas y del pueblo de Israel. Entonces muchos de ellos tenían temor de ellos. Duraron varios años bajo la opresión de los madianitas, que venían y les robaban sus cosechas, las quemaban, las destruían. Entonces encontramos aquí a Gedeón escondido ahí, trabajando con trigo, ¿sí? Nos vamos a ver aquí en Jueces capítulo 6 versículo 11, y así empieza la historia de él. Dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Joás es el padre de Gedeón, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y como les había dicho, Gedeón estaba en un lagar, sí, o sea, una bodega, y estaba escondido porque tenía el temor que vinieran los madianitas a robarle su cosecha, ¿sí? Y también él estaba solo. Si se dan cuenta, dice que él estaba solo trabajando. Y a veces cuando estamos solos, ahí es cuando se presenta el Señor, ¿sí? Cuando estamos concentrados y no distraídos con el ruido de la vida, llega el Señor, ¿sí? Y dice aquí que el ángel del Señor se le apareció. Y aquí miramos dos cosas, que a veces nos preguntamos, pues, ¿quién es o qué es el ángel del Señor? Y vamos a ver aquí que hay por lo menos 4 interpretaciones del ángel del Señor. Una dice que un ángel especial que envió mensajes y es representante de Dios. Esa es una de las teorías que dicen cuando dice la Biblia el ángel del Señor. La segunda es que Dios el Padre se manifiesta como un ser humano, que se llama una teofanía. Y la tercera interpretación o teoría viene siendo que Dios, el Hijo, se manifiesta como un ser humano, que se le dice cristofanía cuando aparece en el Antiguo Testamento. Y la cuarta interpretación dice que depende de la situación, que puede ser un ángel, un mensajero de Dios, o puede ser Dios el Padre o Dios el Hijo. Yo estoy bajo la impresión que es más como la cuarta, depende en el contexto del pasaje, que dice ahí a quién se refiere como el ángel de Dios. Y como les digo, popularmente aquí se piensa que es una cristofanía. ¿Funia o fania? Fania, que cristofanía, que viene siendo, como digo, una representación en la forma humana de Jesús en el Antiguo Testamento. Y quiero que tengan eso en mente, que cuando viene el ángel del Señor,
le dice, miramos ahí que le dice a Gedeón, valiente, ¿sí? ¿Cómo le dice? Vamos a ver. Le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Si miramos, Gedeón no estaba practicando combate o haciendo sus karatecas, ¿no? Estaba trabajando y escondido, ¿no? Es interesante porque a veces nos ponemos a pensar, ¿Dios le estaba haciendo burla? ¿Qué? ¿O fue algo que fue? ¿Hablaba en serio? Porque en general, pues, nos ponemos a pensar y muchos dicen que viene siendo que Dios mira el corazón, sí, nuestro potencial. Y le dijo a Gedeón, hombre valiente, porque sabía su potencial y lo que iba a hacer para Dios. Y yo creo que no fue una burla, pero sino una afirmación para él más adelante. Y vamos a ver aquí, versículo 13. Dice, aquí cómo responde, sí, cuando le dice hombre guerrero valiente, dice él, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor no nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Si se dieron cuenta ahí, si van otra vez al versículo 13, ¿cómo está la palabra Señor? ¿Está en mayúscula o minúscula? ¿Alguien quiere responder? ¿Minúscula? Sí. ¿Qué significa? Que Gedeón no creía que este era el Señor. Sí, nomás le dijo Señor como cualquier persona, pero no Señor en mayúscula, que viene siendo maestro, Dios, ¿sí? Y él responde medio sarcástico, ¿no? De que dice, pues, ¿dónde ha estado Dios durante todo este tiempo? Los padres nos decían y nos contaban que nos rescató de Egipto y eso, pero ¿dónde está ahora? ¿Sí? Y vamos a ver cómo responde el Señor. Sí, versículo 14. Dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Yo creo que aquí a veces me pongo a pensar cuando leo esto, si yo fuera el Señor le hubiera dicho, no, pues hombre de poca fe, ¿cómo que no me crees que yo soy el Señor? Mira, pero en vez de hacer eso, tuvo gracia, sí, lo reafirmó, le dijo, voy a estar contigo, el Señor tu Dios estará contigo y vas a salvar y hacer el trabajo porque yo estoy contigo, ¿sí? Y eso nos enseña que con Dios todo es posible y aquí le enseña a Dios a Gedeón que con él nada es imposible. Y aquí miramos que a través como de la Biblia siempre miramos que Dios usa a personas que nosotros como sociedad miramos a veces como insignificantes o débiles, ¿sí? Muchas veces como sociedad cuando pensamos en una persona que Dios va a usar que va a ser como un superhéroe, ¿no? Como un Thor, Captain America, ¿sí? Pero aquí vemos que Dios usa y ve el corazón de las personas y usa a los inesperados para hacer su gloria, ¿sí? Porque a veces, y hemos mencionado antes que a veces decimos, no, pues no soy experto, no sé bastante cómo Dios me va a usar. Y no es eso, es de cómo nosotros estamos dispuestos que Dios nos use y dejarnos que Él nos use y Dios hace la obra, tener esa fe. Y vamos a ver aquí otra vez con Gedeón lo que pasa, ¿sí? Y
Vamos a ver lo que dice aquí en versículo 17. Porque vamos a ver, como les dije, que el Espíritu del Señor se apareció físicamente y durante ese tiempo Dios se aparecía en sueños, usaba profetas, se aparecía físicamente, mandaba ángeles, ¿sí? Pero hoy en día Dios nos habla a través de la Biblia. A veces sí nos puede hablar con sueños, pero tenemos más la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento no tenían eso, ¿verdad? Ni hasta en el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios y podemos ver que Dios nos habla a través de la palabra y a través del Espíritu Santo y nos guía. Pero aquí podemos ver que Dios se presentó físicamente con Gedeón. Y a mí a veces me da, no celos, pero me puedo imaginar, pues estuviera suave si Dios se apareciera así y me diera un mensaje directamente. Pero a la misma vez respondería como Gedeón, Señor, con letra minúscula, ¿no? No sé, pero me pongo a pensar, wow, pues a veces cuando miramos y hacemos el Antiguo Testamento decimos, no, pues Dios les apareció físicamente y no le creyeron. Y digo, no, pues si yo estuviera en una situación, le creería a Dios y dice que es Dios, ¿verdad? Pediría una señal o algo. Y vamos a ver aquí lo que hace Gedeón cuando ve que hay una persona diciendo que es Dios y ahora va a querer una señal, ¿sí? Vamos a ver versículo 17, dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y ponga ante ti. Dice, esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. 19. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Yo creo que hizo birria, no sé, a lo mejor una birria de chivo, ¿no? Y los llevó y se las ofreció bajo la encina. Encina viene siendo un tipo de roble, en inglés viene siendo oak. Es un tipo de madera. Sí, estaba sentado el Señor en un pedazo de madera, platicando con Gedeón, y dice que pues se bajó. Y dice, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. ¿Sí? Y aquí es donde cuando Dios cumplió esa señal de que quemó la ofrenda, ahí se dio cuenta Gedeón que sí, verdaderamente era Dios, ¿sí? Y se asustó porque la Biblia dice que nadie le ha visto la cara a Dios, porque dice, si un hombre ve a Dios cara a cara, muere, ¿sí? Por eso se asustó Gedeón, pero Dios le dijo, no temas, tranquilo, no te vas a morir. Otra vez le está dando, lo está reafirmando. Y ahí vemos que con eso con esa señal Gedeón le creyó a Dios. Y ahora vamos eso fue el llamamiento de Gedeón, ¿sí? Que un hombre inseguro, porque a veces decimos, no, pues soy campeón, sí, pero empezó como un hombre inseguro, con el potencial, pero con dudas y pidiendo señales. Y entonces voy a hablar sobre el resumen de lo que pasa más adelante con él. Y entonces después de eso lo que pasa es que en los versículos y en los capítulos que siguen, no sé si en los versículos 25 a 35, Dios le pide a Gedeón que destruya los altares de su familia que tenían dedicada a Baal y a la diosa Acera. Esos dioses
salen y surgen mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque ese eran los dioses de esa región. Y Baal era uno que era un dios y le pedían el sacrificio del primogénito, el primer bebé o el primer hijo, lo que sea, para poder cumplir sus promesas. Entonces esa religión practicaban eso y también de prostituirse y todo eso. La diosa Acera también hacían ritos y todo que para ese tiempo se cortaban y todo así, y era una práctica pues pagana. Y aquí miramos que la familia de Gedeón practicaba esas religiones, pero Gedeón no las practicaba, ¿sí? Entonces, dice aquí del versículo 25 al 35, dice que a Dios le pide a Gedeón que destruya esos altares y tenían 2 toros y que matara uno de los toros y lo sacrificara en un nuevo altar para Dios. Y Gedeón fue y los destruyó, pero lo hizo durante la noche porque tenía temor que lo iban a matar durante el día. Entonces fue y destruye los altares y todo eso de los dioses paganos, y al siguiente día vienen los del pueblo y lo quieren matar y dicen, pues van a la casa de su padre Joás, le dicen, hey, saca a tu hijo para que podamos matarlo porque sabemos que él fue el que destruyó los altares. Y dice Joás, el papá de Gedeón, les dice, ¿cómo? Dice, si verdaderamente Baal es Dios, pues Baal se va a encargar de él, si es todopoderoso. Entonces la gente se aleja y dice, ok, pues a ver, y ahí le cambian el nombre a Gedeón, se lo cambian a Jerubbaal. Entonces cuando estén leyendo esos pasajes, cada vez que vean Jerubbaal, se están refiriendo a Gedeón, ¿sí? ¿Y qué significa Jerubbaal? Significa que Baal se defienda contra él. Entonces le dieron un nuevo nombre a él, ¿sí? Y en los versículos 36 al 40 miramos que los madianitas y otras naciones se juntan y se preparan para una guerra para ir y atacar a Israel. Y miramos que Gedeón levanta una militar de 32,000 soldados. Lo impresionante de esto es de que la tribu de él, sí, pues pudo levantar a personas de su pueblo y de su tribu, aunque él fue el que destruyó los altares de Baal, ¿sí? Y pudo reclutar a su pueblo y a su tribu. Y como les digo, cuando se juntaron todos en total fueron 32,000 hombres. Y miramos aquí en esos versículos de 36 al 40 que Gedeón le pide 3 pruebas a Dios, que compruebe Dios que está con él, sí, con Gedeón. No sé si están familiarizados con eso, pero aquí dice, como digo, luego de 36 al 40 habla que Gedeón le pidió señales a Dios para comprobar que Dios iba a estar con él en la batalla y asegurarle la victoria. Y también aquí miramos que Gedeón sabía la voluntad del Señor, ¿sí? La voluntad del Señor era que lo iba a usar para una gran victoria. Pero aquí miramos que Gedeón tenía incredulidad, ¿sí? O falta de fe. Y miramos ahí que Dios tuvo gracia, ¿sí? Porque la Biblia dice que no debemos de tentar a Dios, ¿sí? Pero aquí Dios tuvo gracia y le cumplió lo que le pidió a Gedeón, y le reafirmó a Gedeón que iba a ser victorioso y que él iba a estar con él durante la batalla. Como les digo, los detalles, si ustedes lo leen, ahí van a ver los detalles de las pruebas que pidió Gedeón. Esa es su tarea, ¿sí? Y que busquen ahí exactamente lo que hizo, porque es una historia impresionante. Pero a veces lo que pasa aquí es, como ha hablado el pastor Rafa, que a veces tomamos algo de la Biblia y lo aplicamos erróneamente, ¿sí? Porque muchas de las veces aquí con estas pruebas decimos, oh, pues si es la voluntad del Señor que alguien toque la puerta en 3 segundos y sé que va a ser el Señor.
Eso es más como adivinanza, ¿no? Como tratar de probar a Dios, y eso es una cosa errónea aquí, que primeramente, como les dije, Gedeón no era que no sabía la voluntad del Señor, él sabía la voluntad del Señor, pero no tenía la fe o no le creía al Señor, aunque Dios le dio señales, ¿sí? Con eso del altar, cuando le dio la ofrenda y consumió todo eso, hubiera sido suficiente, pero pidió 3 más señales, ¿sí? Y a veces tomamos ese versículo y decimos, no, pues cuando queremos saber la voluntad del Señor, hay que pedir estas señales. Cuando verdaderamente es lo correcto de hacer es de orar, y está bien pedir que Dios provea claridad y que provea que abra puertas o cierre puertas. Pero cuando decimos, oh no, pues si verdaderamente, pues que me llegue el cheque mañana y sí, sé que es de Dios, ¿me entienden? Eso, como digo, eso es estar jugando juegos espirituales, cuando verdaderamente nosotros sabemos la voluntad del Señor y podemos orar y no tenemos que pedirle señales a Dios. Y continúa la historia después que Dios confirma con las pruebas que Gedeón le pide. En el capítulo 7 vemos que Dios reduce el número de los hombres de 32,000 a 300. Como les digo, está bien interesante esa historia. Lean cómo Dios hizo que reducieran la militar, los detalles, pero el chiste es de que se fueron de 32,000 soldados a 300 soldados. Y más adelante en el capítulo miramos que Gedeón ataca la ciudad de noche, lleva torchas y también, ¿cómo se dice? Pots. Jarros, sí, jarros. Siempre se olvida una palabra, ¿verdad? Jarros, sí. Lleva jarros de barro y la quebran, y los soldados en el campamento se asustan, piensan que están rodeados por miles de soldados y se matan entre ellos, y Gedeón va y ataca y mata a muchos y tiene una gran victoria. Sí, pero Dios usó a 300 porque dijo, yo quiero la gloria, no tú, Gedeón, ¿sí? Y gana la batalla y le dan la gloria a Dios. Y como les digo, esa batalla fue una de las grandes batallas que ganó Gedeón, y Dios libera al pueblo de la opresión de los madianitas, ¿sí? Y ahí está otra vez el ciclo. Sí, empieza que está vivo el juez. Dice que hubo paz en la tierra por 40 años. Sí, y después, en versículo 33, en el capítulo 7, si quieren ahí vamos a leer lo que pasa en Jueces, capítulo 8, versículo 33. Jueces capítulo 8, versículo 33. Y vamos a observar otra vez cómo empieza ese ciclo. Dice, en cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, fingieron a Baal Berit como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerobbaal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. ¿Sí? Entonces muere Gedeón y empieza otra vez el ciclo, ¿sí? De que se apartan de Dios, y el siguiente paso viene siendo que Dios los castiga y después surge otro juez, ¿sí? Y podemos ver que, como les digo, que juez se levanta, hay paz y luego arrepentimiento y luego después regresan a lo mismo. Y continúa ese ciclo hasta Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel. Y como les dije anteriormente, que en ese libro es donde menciona al profeta Samuel, y que él y sus hijos fueron los últimos jueces de Israel.
antes que empezara la dinastía o el tiempo de la dinastía y que empieza con David. Entonces eso es lo que va a hablar el pastor Rafa la semana que viene sobre la nación de Israel y esa era de las dinastías. Pero regresando con lo que hablamos hoy de los jueces, es de lo que podemos aprender de los libros de los jueces es que Dios es fiel, ¿sí? Tiene misericordia, nos perdona. Y podemos aprender del libro de los jueces que a veces eso refleja, ¿no? A veces nuestro caminar espiritual con Dios, que a veces estamos muy cerca de Él cuando todo va bien y de repente nos alejamos y llegan problemas y regresamos a Él, ¿sí? Pero yo creo que lo que podemos aprender de Gedeón fue de que fue un hombre que empezó inseguro, sí, y con dudas y con incredulidad, aunque sabía que Dios le había llamado a hacer algo. Y a veces eso nos pasa a nosotros también, pero podemos ver que Dios todavía nos usa, que Dios nos reafirma, nos dice: yo estoy contigo, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando vienen los problemas en la vida, cuando vienen los retos y eso, tenemos que acordarnos que Dios está con nosotros, ¿sí? A veces yo creo que como Gedeón, Dios nos da la señal y queremos más. Dios nos dice: pues aquí está, claramente hazlo. Y decimos: no, pues quiero más. Y yo creo que si aprendemos de Gedeón es de que tenemos que tener la fe y hacer lo que Dios nos pide que haga. Y también vemos aquí que Dios nunca lo abandonó cuando tuvo duda Gedeón. Dios nunca dijo: pues olvídate, ahí tú arréglate solo porque ya me he vencido contigo. No, dice: hey, yo soy tu Dios, yo estaré contigo, siga adelante. Sí, y como les digo, nosotros no somos expertos, pero Dios nos da, como personas a veces decimos: no, pues no sabemos mucho, pero Dios nos da las palabras y nos da el entendimiento cuando tenemos que hablar a las personas de Dios y compartir la palabra, y Él siempre está con nosotros. Y ese es el propósito, sí, de la voluntad de Dios para cada persona que sigue a Jesucristo, es de que vayamos, que amemos a las personas, que perdonemos a las personas y que ayudemos a las personas. Sí, como iglesia, esa es parte de nuestra visión, sí, ser las manos y los pies de Jesucristo en nuestra comunidad. Y no se olviden de eso, de que Dios siempre está con nosotros y no nos abandona. Y Gedeón, vimos la historia de él y hasta lo mencionan en Hebreos capítulo 11, habla sobre los héroes de la fe y mencionan a Gedeón. Dicen ahí: Gedeón fue un hombre de gran fe. Y como vemos aquí, fue una persona común y corriente que estaba escondido cuando Dios le habló, pero Dios lo usó todavía. Entonces, les reto que esta semana piensen, cuando venga algo difícil, que se acuerden que Dios está ahí y que no nos abandona.